Muy buenas noches, ¿cómo está? Yo diría que es un mazazo, un golpe fuertísimo. Y la verdad es que si uno estuviera en el gobierno, posiblemente esta noche tendría pesadillas, dormiría mal, insomnio, algo. Lo que pasa es que, hoy día se dio a conocer la última encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, el CERC. Y la encuesta para el gobierno es horrible, es pésima. El presidente Sebastián Piñera es el peor evaluado de los últimos 20 años. La caída en su evaluación en los últimos, desde diciembre del año pasado, diciembre de 2010, es de 12 puntos. Su aprobación es de solamente el 35%, su desaprobación 53%, sube 12 puntos. La simpatía ciudadana 28%, un 57% le cree poco o nada. Un 71% de que sumó la coalición por el cambio dice que hay poco, o la Alianza por Chile dice que hay poco o ningún cambio, un 71%. En fin, datos que si uno los empieza a desmenuzar son terribles, yo diría, para el gobierno. Y de esto conversamos esta noche con Carlos Uneus. Él es el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Sí, podemos entregar algunas cifras. Estas son cifras muy importantes. Hay otras también muy importantes, vamos a hablar de eso. Pero lo sorprendente es esta caída estrepitosa del gobierno, en que el presidente es el peor evaluado de los últimos 20 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después de los mineros, se va a cumplir un año de los mineros, hace un poquito tiempo más, unos días más. Después de los mineros, ¿por qué esta caída brutal? Sin paracaídas, ¿eh? Bueno, yo creo que el episodio de los mineros fue un momento de gloria de él. Él estuvo muy cerca, estuvo en una situación expectante, espectacular, con un prestigio internacional que ningún otro mandatario ha tenido, siendo recibido en Downing Street con aplausos por todo el personal del primer ministro. Y después lo que ha venido es una seguidilla de indefiniciones sobre temas que van al corazón del gobierno, que ofrece un cambio. Y se puede esperar algún tiempo en que eso se indique, pero no se ha hecho. ¿Y qué cambio, qué significaba eso? El gobierno de la Concertación fue derrotado. Tenía que hacer manifestaciones claras de que había una nueva época que comenzaba el país. Y eso, yo creo que con el paso del tiempo se hizo más notorio y ha llegado a la situación que tenemos ahora. Entonces, yo no puedo entregar no haría una respuesta precisa sobre cuál fue el motivo que se explica eso, pero yo diría que el gobierno, de alguna manera, la estrategia que definió el presidente, la forma que enfrentó esto, en mi juicio fue equivocada, porque un gobierno de centro derecha, definido como gobierno empresario, cuyo presidente es un gran empresario, es una contradicción en sí misma. Porque tiene que ser un gobierno para todos los chilenos, con un presidente que interpreta a todos. Y él debió haber dado señales precisas desde el comienzo, que era un gobierno para todos los chilenos, tomando distancia de los intereses particulares que él tenía. No se entiende, ¿qué es lo que no entiendo? Normalmente, ¿qué se dice? Al que le va bien en economía, le va bien en política. No, es que el gobierno que le está yendo mal en economía, le va mal en las elecciones. Entonces resulta que crecimiento del IMASEC de mayo, 7,3 puntos. Un montón. Creación de empleo, se han creado un montón de empleos. Entonces uno dice, bueno, pero esto es raro, le va bien económicamente y le va mal en la aprobación. Es que eso pasó también al final de los gobiernos de la Concertación, que la economía también era presentada con logros espectaculares, pero el desplome político de los partidos y de la propia conducción del gobierno se precipitó. La economía por un lado y la política por la otra. Hay un problema personal, porque está bien. Puede haber habido expectativas incumplidas, grandes expectativas. A lo mejor fueron demasiadas las expectativas frente a lo que se podía hacer. Eso puede ser una cosa, pero puede ocurrir también que hay un problema personal del presidente, o sea, que no es simpático, que no le creen, entonces No. Yo creo que aquí hay un problema que los partidos y la gente que está con él no se tomó en serio lo que significaba terminar con los gobiernos de la Concertación, porque aquí lo que termina es un sistema de gobierno en que los presidentes seguían ciertas política económica en que se buscó por razones históricas, no será el caso entrar más en detalle, eso por razón histórica de entendimiento con el mundo empresarial. El presidente Piñera debe, por su carácter y por ser un gobierno de centro derecha, debe haber dado señales claras de entenderse con el mundo laboral, que fue
el que no tuvo las ventajas adecuadas durante los gobiernos de la concertación. Y eso no se hizo. Tuvo la oportunidad con el episodio de los mineros. Hasta el día de hoy no hay un proyecto de ley para asegurar, para fortalecer la seguridad en el trabajo. Entonces, yo creo que hay un problema. Los partidos tampoco lo han hecho, porque muchas veces la UDI reclama. Pero yo no he escuchado todavía qué significa el relato que dice el senador Longueira, que es lo que está faltando al gobierno. Y es complicado cuando en un gobierno los partidos comienzan a reclamar y a criticarlo y no a dar respuesta, porque eso da la impresión de volver a los años 40 o comienzo de los años 50, en que los partidos estaban al comienzo apoyando al gobierno, llegaban a la mitad de la legislatura y se comenzaban a preparar para la elección siguiente y se iban a la oposición. Es una situación que es imposible. Oye, pero está bien, todo eso está bien. Eso significa, corrigiendo, sacando una conclusión, que el gobierno no tiene un plan energético, un plan educacional, un plan. Esto es, porque al final la ausencia de relato es el plan, ¿no es cierto? Uno tiene que contar lo que va a hacer y lo hace. ¿Eso es lo que pasa? ¿No hay plan? Según la percepción ciudadana. Yo tengo la impresión que no lo tienen porque ellos pensaron de que se podía seguir gobernando con el timón automático y mostrando indicadores macroeconómicos sin ver lo que la gente siente. Crece la economía, pero ¿cómo me beneficio yo? ¿Cómo voy yo en ese crecimiento? Y en un país en el cual los ricos no son prudentes en mostrar la riqueza que tienen. Hay un problema de que el gobierno a lo mejor creyó en que una mejor gestión, simplemente con lo que había, una mejor gestión iba a constituir una diferencia tan importante con la concertación que eso bastaba. Pues sí, pero llegó el terremoto y se demostró que la gestión tampoco en eso andaba bien. Después la otra gran viga maestra del éxito del gobierno sería la lucha contra la delincuencia. En la encuesta nuestra dice que 5% de la gente cree que hay menos delincuencia ahora que en el gobierno anterior. Una minoría cree que hay menos corrupción, que hay menos drogadicción. Entonces tampoco el gobierno enfrentó bien el romper con la administración Bachelet. Veo algunas cifras, por ejemplo, una pregunta. ¿Nota cambios en la forma de gobernar en comparación a la que tuvieron los gobiernos de la concertación? Esto es fundamental, porque lo que se prometió fue un cambio. Exactamente. Entonces, nota muchos, pocos o ningún cambio. Pocos cambios. UDI, la gente que adhiere a la UDI, 39% dice que hay pocos cambios. En Renovación Nacional, un 46%. Y ya la DC 87, PP 83. O sea, parece que habría cierto consenso, 71%, de que hay un continuismo. Y no es eso lo que se prometió. No. Por lo tanto, la gente que a lo mejor estaba descontenta con la concertación, por las mismas razones está descontenta con este gobierno. Así es. Exactamente. Y enseguida no hay una lectura de la propia administración actual de cuáles eran las falencias que tenía el país durante los gobiernos de la concertación que llevaron al desplome del mismo. ¿Y cuál es la lectura que debiera hacerse? Bueno, yo creo que ahí está el tema de las desigualdades, que fue algo que estuvo latente y que no tuvo la visibilidad que tiene hoy día, porque por último los gobiernos tomaron iniciativas importantes, Plan Auge con el presidente Lago y la reforma previsional con la presidenta Bachelet y el involucramiento de la presidenta Bachelet en resolver problemas económicos y sociales, con su carisma personal. El presidente Piñera tiene distancia con ello y sus ministros tampoco lo acompañan, de tal manera que es más de lo mismo, da la impresión. El argumento es fácil decir, es más de lo mismo en la crítica callejera o en las conversaciones en los barrios, en los lugares de trabajo. Me llama la atención lo siguiente, ¿cuáles son los 4 problemas más importantes? Delincuencia, pero resulta que era un 57 y cae al 49, 8 puntos menos. Salud, era 41, cae al 35, 6 puntos menos. Desempleo, del 46 al 32, 14 puntos menos. Educación, era 26, está en el 24, 2 puntos menos. O sea, también uno, al ver este cuadro, no se explica mucho por qué no les gusta el gobierno, porque uno dice, bueno, en los 4 problemas principales hay menos problemas. Sí, pero hay los problemas que venían de antes. Que el crecimiento apunta, o lo que se dicen del crecimiento son una minoría, que ciertos actores tienen más visibilidad, más protagonismo que otros, y ciertos temas que hoy día involucran a centenares de miles de personas que antes no existía, que era el de la educación superior, ahora aparece con una envergadura, porque el 24% que menciona la educación, en el caso de los jóvenes, se convierte en el 43%. Entonces son jóvenes que han accedido a la educación superior y se dan cuenta que la calidad que tienen es mala.
Y hemos tenido 2 semanas o 3 semanas de discurso contra la educación de mala calidad por una educación pública que significa un corte muy importante con lo que nosotros hemos estado escuchando en los últimos 10 años sobre el tema de la educación. Por lo tanto, podríamos llegar a lo mejor, no digo una conclusión, pero una observación, que el gobierno está apuntando mal. O sea, cuando apunta a delincuencia está bien, pero no puede ser el caballo de batalla, porque cae 8 puntos, digamos. Salud está muy bien, hay la que hacer victimización aumenta. Pero claro, entonces resulta que está apuntando mal hacia dónde poner los esfuerzos. Así es, por supuesto. Bueno, pero entonces aquí hay un problema político enorme en la moneda, en el segundo piso, en el presidente, pero también en cuanto en los hacia partidos, dónde van. porque cuando uno escucha a los dirigentes de los partidos no hacen un planteamiento distinto. No lo escucha uno, un parlamentario no sé yo. Y enseguida la famosa política social, bodas de horas, 7%, ¿no es cierto?, y más el postnatal, son medidas que apuntan a la tercera edad, a un sector, y son medidas pequeñas. Con un momento en que la economía ha crecido tanto, está en una situación enorme, el gobierno centro-derecha que hace eso, tienen poquísimo impacto social y político. Además, el tema de la delincuencia no se va a resolver en ninguna, porque es un problema de comunicación, es una realidad que está transmitida por los medios de comunicación especialmente, por lo tanto eso el gobierno no lo puede controlar, a menos que dé una censura a los noticiarios y a las radios, que dejen de informar hechos delictivos. Vamos a hacer un alto, dejamos una pregunta pendiente. Esto tiene solución para el gobierno, ¿no? Con estas cifras que son brutales, tiene vía de escape, ¿no? Hagamos un alto, Ya. Volvemos en un instante.